Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en uno de los lugares más fascinantes y peligrosos que ha creado la ficción, la ciudad de Rapture, una metrópolis construida en las profundidades del océano Atlántico, lejos de cualquier gobierno o moral impuesta de la superficie. Aquí, el sueño de la libertad absoluta y la innovación sin límites se convirtió en una pesadilla de decadencia, locura y supervivencia. Pero tranquilos, no vamos a entrar así de golpe. Hoy haremos algo distinto. Recorreremos sus pasillos, conoceremos sus rincones y entenderemos su historia como si fuera parte de un tour turístico muy exclusivo. Así que prepárense, porque en un momento yo mismo me pondré el sombrero de guía y los llevaré por la experiencia completa de visitar Rapture. Desde la seguridad, o al menos eso espero, de nuestras pantallas. Bienvenidos, damas y caballeros, mi nombre es Demo y seré su guía personal en este viaje por las joyas arquitectónicas, científicas y algo inquietantes de Rapture. Por favor, mantengan las manos y los pies dentro del recorrido en todo momento. Aquí abajo nunca se sabe qué puede aparecer detrás de una esquina. Les voy a pedir que se ajusten bien al asiento y no se preocupen por la turbulencia. Nuestro viaje comienza en el medio del Océano Atlántico Norte. Por cierto, estamos en el año 1960. Para más rapidez, nos veremos en la necesidad de realizar un pequeño aterrizaje forzoso. Lamentamos las molestias. Veo que aterrizaron. Como pueden notar, el Atlántico Norte no es precisamente un lugar cálido para nadar. Pero no se preocupen, su próximo destino no está a la deriva, está justo bajo ustedes. A simple vista, todo lo que verán es agua interminable y el crepitar del avión humeante detrás, pero si miran bien, notarán una estructura emergiendo del mar. Esa misma, mis queridos turistas, es la entrada a uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna, una torre solitaria que no anuncia una ciudad, sino que la esconde. En unos instantes dejaremos atrás el aire libre y nos sumergiremos a través de sus pasillos iluminados, y aunque ahora les parezca imposible, bajo estas aguas aguarda una metrópolis completa. Calles, teatros, salas de conciertos, incluso comercios que jamás encontrarían en la superficie. Pero antes de llegar, relájense, respiren y prepárense para ver lo que muy pocas personas han visto, y aún menos han vivido para contarlo. Frente a ustedes, la figura imponente del hombre que lo hizo posible, Andrew Ryan. No se preocupen, durante el recorrido hablaremos de él y de por qué decidió construir una ciudad entera bajo el océano. Observen las paredes, la frase. Esto es lo que se podría llamar una declaración de independencia. ¿Qué significa esto? Bueno, en la superficie, cada ciudad que visiten está llena de símbolos de poder, gobierno, dictan leyes, religiones que marcan lo que está bien o lo que está mal, corporaciones que compiten por su atención. Por aquí, en este vestíbulo, todo eso queda afuera. Estas palabras son la promesa de que Rapture no pertenece a ningún país, a ninguna fe, a ningún empresario que quiera cobrarles impuestos por respirar. Era, o al menos, así se concibió, un refugio para que el hombre pudiera vivir de lo que crea, con sus propias manos, sin dar cuentas a nadie, una idea peligrosa para algunos y seductora para otros. Ahora, por aquí, por favor. La batiesfera nos espera. Será un viaje corto, pero no olviden mirar por la ventana y prepárense. La verdadera Rapture está a punto de revelarse.
Ahora, antes de que comience nuestro trayecto hacia las profundidades, tendrán el privilegio de escuchar unas palabras directamente del fundador de la ciudad. No es un simple mensaje de bienvenida, es la declaración de principios de Rapture, una visión tan ambiciosa que tuvo que construirse aquí abajo, lejos de todo lo que conocemos. Escúchenlo con atención, porque lo que está a punto de decirles no solo explica qué es Rapture, sino por qué existe. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la niña moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Y bien, parece que no somos los únicos interesados en esta visita. Ese entusiasta que acaba de abalanzarse sobre la esfera es lo que aquí abajo se conoce como un Splicer, criaturas que alguna vez fueron ciudadanos, pero ya hablaremos de eso más tarde. Por ahora, sigamos con lo nuestro. Observen, esto es Rapture en su estado más puro, una ciudad entera encerrada en burbujas de acero y cristal, resistiendo la presión del océano. Detrás de esos ventanales, el Atlántico vigila día y noche, y más allá, calles iluminadas, teatros, restaurantes y torres que parecen tocar el techo del mundo submarino. Pocas veces un viaje turístico incluye la oportunidad de ver la vida urbana desde debajo de ella. Aquí nos encontraremos con lo que alguna vez fue parte del sistema de transporte de Rapture. Un tren submarino que conecta sus distintos distritos. Hoy está menos concurrido que antes. Y esta sala, solía ser una simple entrada, pero ahora no es raro que algún habitante con intenciones poco amistosas aparezca de la nada. Oh, miren, aquí tienen en miniatura el sueño completo de Andrew Ryan. Rapture se inauguró oficialmente en 1951. Andrew Ryan nació como Andrei Ryanovsky en la Unión Soviética. Huyó a Estados Unidos buscando libertad y la encontró, pero también descubrió algo que detestaba: la influencia constante de gobiernos, religiones y corporaciones en la vida de las personas. Ryan hizo fortuna en la industria petrolera, aprovechando la Segunda Guerra Mundial para expandir sus negocios y luego invirtiendo en acero, transporte marítimo y bienes raíces. Su mayor golpe de suerte, o de visión, podría decirse, fue detectar y explotar yacimientos submarinos de petróleo, algo que pocos creían posible en esa época. Con ese capital, decidió construir una ciudad que respondiera solo a un principio: que el hombre tuviera derecho a disfrutar de todo lo que produce con sus propias manos, sin dar cuentas a nadie. Para lograrlo, contrató a los mejores ingenieros, arquitectos y científicos que el dinero podía pagar, muchos de ellos expatriados o marginados por sus ideas radicales. La construcción se hizo en secreto, pieza por pieza, bajo el Atlántico Norte, ensamblando módulos presurizados y túneles de conexión. Los materiales llegaron disfrazados como cargamentos industriales para no levantar sospechas. Por un tiempo, Rapture fue un paraíso, pero incluso el paraíso puede caerse, ¿sabes? Y aquí lo hizo, no por falta de tecnología, sino por algo mucho más viejo, diría yo: la ambición y el ego humano, cosas que ustedes seguramente conocen muy bien. Ahora, continuemos.
Aquí tienen algo característico de Rapture: la publicidad de los plásmidos, modificaciones genéticas en frasco, la promesa de convertir a cualquier ciudadano en algo más que humano. Se vendían como si fueran golosinas, de hecho, lo cual es bastante irónico. Un poco para encender fuego en la palma, otro para lanzar electricidad, incluso para mover objetos sin tocarlos. En esta ciudad no había que esperar décadas de regulación. Aquí, si alguien lo inventaba, se vendía al día siguiente. Claro, las consecuencias de jugar con la biología no tardaron en llegar, pero eso es una historia para unos pasos más adelante. Así que veamos, ¿qué tal les parece si prueban ese pequeño plásmido que está ahí? Y ahí lo tienen, el primer paso para experimentar Rapture, como lo hicieron sus propios habitantes. Pero no se preocupen, aunque pueda sentirse extraño, siempre despertarán en algún lugar. Oh, y aquí tenemos a dos figuras inseparables, el Big Daddy y sus Little Sisters. El Big Daddy, un protector blindado, lento, pero implacable, encargado de cuidar a las Little Sisters, pequeñas recolectoras que recorren la ciudad buscando recursos muy, muy especiales. Y les daré un pequeño dato curioso. La relación simbiótica entre ellos es tan fuerte que si alguien intenta dañar a una Little Sister, el Big Daddy no descansará hasta eliminar la amenaza. Son, en cierto modo, la familia más peligrosa y tierna de Rapture. Y aquí, justo a la salida, tenemos una imagen que no estaba en el folleto turístico, una fotografía cuidadosamente colocada en el suelo, como si fuera un pequeño altar improvisado. En Rapture, cuando alguien desaparecía, pocas veces había funerales. La presión del océano y la soledad de estas paredes obligaban a encontrar formas distintas a recordar a los ausentes. Una foto, una vela, una nota, eso era suficiente para que alguien algún día se detuviera a mirar y recordar. Es necesario que pongan atención a esto porque lo veremos más adelante. Este retrato, ahora empolvado y olvidado, es un testigo silencioso de que esta ciudad no siempre estuvo vacía. A pocos metros, otro de esos recordatorios de lo que Rapture perdió. Lo que ven aquí parece una madre acunando a su hijo, pero en realidad la cuna está vacía. Los Splicers no solo son simples enemigos, son ciudadanos que, bajo los efectos de la locura y la adicción, se aferran a los recuerdos de lo que fueron. Algunos reviven momentos felices, otros pérdidas imposibles de superar, y nosotros somos intrusos en esas memorias. Ahora, miren esto: un salón elegante, mesas bien dispuestas, lámparas de cristal y un mar de pancartas que todavía gritan «Feliz Año Nuevo» de 1959. Esa fecha no es simple adorno, el día en que Rapture cambió para siempre. Mientras la élite celebraba en salones como este, la tensión entre las facciones de la ciudad alcanzó a su punto de ebullición. Andrew Ryan y Frank Fontaine, dos fuerzas opuestas con visiones irreconciliables, habían estado luchando por el control de la ciudad durante años. La noche del Año Nuevo fue la chispa final, por así decirlo, la gota que derramó el vaso. Una serie de ataques coordinados convirtieron la celebración en una masacre. Los gritos se mezclaron con el sonido de las copas brindando, y cuando amaneció, Rapture ya estaba sumida en una guerra civil. Aquí, en este mismo salón, el eco de aquella fiesta y de aquel desastre todavía resuena, si saben escucharlo. Y ya que hemos dejado algunos detalles para más adelante, ¿qué tal si continuamos? En esta ocasión nos vamos a adentrar en las diferentes zonas que conforman esta gran ciudad. Y sí, lo sé, es imposible abarcar absolutamente todo, pero Rapture es tan grande y tan enredada que hasta los mismos habitantes se perdían en sus pasillos. Pero tranquilos, vamos a empezar con lo más importante. Seguro que más de uno se estará preguntando, oye, ¿cómo le hacían para conseguir recursos? Porque, seamos sinceros, no es como si debajo del agua pudiera salir a cazar un venado o abrir un huertito en el patio. Aquí las cosas eran un poco más, digamos, complicadas.
Pero antes de entrar al tema de la comida, pensemos en otra necesidad básica. ¿Qué pasaba cuando alguien se enfermaba o resultaba herido? Pues bien, para eso existía el Medical Pavilion, la joya médica de Rapture. Este lugar era como Disneylandia, pero de la cirugía. Operaciones reconstructivas, implantes innovadores y por supuesto cirugías estéticas que prometían dejarte mejor que en cualquier revista. Bajo la dirección del Dr. Steinman, la medicina aquí parecía no tener límites. En los primeros años, este distrito era motivo de orgullo. Imagínense, gente común teniendo acceso a avances médicos imposibles en la superficie. Una maravilla. Claro, hasta que llegó el Adam. Sí, esa sustancia biológica milagrosa que no solo podía curar, sino también reescribir tu propio cuerpo. Suena genial, ¿no? Bueno, hasta que Steinman decidió que la belleza tenía que ser perfecta. Y créanme, cuando un cirujano obsesionado con bisturís y Adam piensa en perfección, no es precisamente algo bueno. Lo que alguna vez fue un hospital modelo se convirtió en un circo de horror. Los quirófanos dejaron de ser salas de recuperación y pasaron a parecer escenarios de película de terror. Y lo más inquietante de todo, en varios de ellos todavía pueden verse inscripciones de pacientes que intentaron escapar como si hubieran querido dejar un último mensaje. Marcas que hoy siguen contando en silencio la desesperación que se vivió aquí. Así que, en resumen, era el lugar donde podías entrar por un simple retoque estético y terminar saliendo como obra abstracta digna de una galería de arte. Antes de seguir con el recorrido, hay algo que es fundamental entender, porque claro, ustedes estarán pensando ¿de dónde salieron esas maravillas llamadas plásmidos? ¿Y qué tienen que ver con las Little Sisters y esos Big Daddies tan cariñosos con sus taladros? Pues bien, todo, absolutamente todo, está conectado. Esto empezó con algo tan poco glamuroso como una babosa marina. Sí, una criatura insignificante que vivía en los arrecifes cercanos a Rapture. Resulta que este molusco producía una sustancia única, capaz de reescribir el ADN humano. Esa sustancia fue bautizada nada más y nada menos como Adam. La doctora Brigitte Tenenbaum y otros científicos comenzaron a experimentar con él y el resultado fue casi milagroso. Regeneración celular, curación instantánea y, con un par de ajustes más, superpoderes dignos de un cómic. Así nacieron los plásmidos, esas inyecciones que permitían lanzar fuego por las manos. Ya saben, lo típico en una sociedad civilizada. Pero claro, el Adam tenía un pequeño inconveniente. Era adictivo. Cuanto más lo usabas, más te reescribía el cuerpo y de paso, más destrozaba tu mente. Al principio, podías sentirte un dios, sí, y al poco tiempo terminabas como un Splicer, deformado, delirante y armado con un tubo de plomo dispuesto a golpear al primero que se te cruzara en tu camino. Todo un retrato de la elegancia submarina. Y había otro problema. Las babosas producían muy poco Adam. ¿Cuál fue la solución? Tenenbaum descubrió que los cuerpos de las niñas podían albergar al molusco y generar la sustancia en cantidades industriales. Fue así como nacieron las Little Sisters, pequeñas recolectoras que absorbían Adam de los cadáveres, siempre protegidas por sus imponentes y letales Big Daddies. Una familia disfuncional, pero eficiente. En resumen, los plásmidos fueron el sueño dorado de Rapture, la promesa de un poder sin límites y al mismo tiempo la semilla de su destrucción. Porque, seamos honestos, cuando tu fuente de energía social es inyectarse ADN de babosa para encender un cigarro con las manos, las cosas no pueden terminar bien. Siguiendo con el tema de los alimentos, nos dirigimos ahora a lo que podríamos llamar la nevera gigante de Rapture, Neptune's Bounty. Porque claro, cuando uno construye una ciudad en el fondo del mar, ¿qué otra cosa va a comer? ¿Langostas gourmet?
Bueno, más o menos. El mar era la despensa más cercana, así que Neptune's Bounty se convirtió en el corazón de la pesca industrial. Aquí encontraban barcos, muelles, cámaras frigoríficas y almacenes, todos llenos de pescado. Mucho pescado, pescado para comer, pescado para procesar, pescado para hacer. Sí, escucharon bien, en Rapture incluso las cosas se podían fabricar a base de pescado. Los cigarros, por ejemplo, podían tener un aroma a filete de salmón. La creatividad nunca faltó. El buen gusto, eso sí, estaba en huelga. Pero claro, donde hay recursos, siempre hay alguien listo para aprovecharlo. Este lugar no era solo un almacén de pescado, sino que también el escondite perfecto para Frank Fontaine, el rival número 1 de Andrew Ryan. Fontaine se presentaba como el empresario pesquero modelo, pero entre cada atún y caja de camarones se escondía algo más interesante: armas, libros y, por supuesto, tabaco de contrabando. Porque sí, en Rapture también había debate de tabaco. El tabaco local, fabricado con quién sabe de qué origen marino, era barato, pero de dudoso sabor. El tabaco de verdad, el original, era mucho más caro y escaso. Fontaine, astuto como siempre, lo usaba para mover el mercado negro. Y como si no fuera suficiente, desde aquí también se organizó lo que se podría llamar el tráfico de Little Sisters, y también de Adam, por supuesto, porque ya saben, quien controla el Adam controlaba la ciudad, y Fontaine estaba dispuesto a jugar ese papel, aunque su imperio estuviera sostenido sobre cajitas de sardina. Tras su supuesta muerte, todo se vino abajo. Neptune's Bounty pasó de ser un distrito bullicioso a un vertedero lleno de splicers enloquecidos, pescadores arruinados y almacenes saqueados. Lo que alguna vez fue la despensa de la ciudad terminó convertido en una trampa mortal donde reinaba la ley del más fuerte. Y como dato final, ¿sabían que los primeros huérfanos que luego se transformarían en Little Sisters fueron trasladados en contenedores de pescado hasta aquí? Sí, niños ocultos entre cajas de bacalao. Irónico, ¿no? Fontaine nunca construyó un imperio pesquero, sino uno de sangre y Adam. Y ahora, damas y caballeros, prepárense porque lo que veremos a continuación no es un simple parque, es nada más y nada menos que los pulmones de Rapture, Arcadia. Y no estoy exagerando. Este bosque submarino artificial fue diseñado por la brillante y un poquito obsesiva Julie Langford. Su función principal no era verse bonito ni servir como escenario para fotos familiares, sino algo mucho más básico: producir oxígeno. Porque claro, una cosa es construir una ciudad bajo el mar y otra muy distinta es que sus habitantes quieran, ya sabes, respirar. Arcadia era un paraíso verde en medio del océano, un bosque entero donde la gente paseaba, respiraba aire fresco y compraba miel, frutas, vino o tabaco en el mercado de agricultores. Era el lugar donde las familias iban de excursión a fingir que todavía existía un afuera. Todo muy bonito y de postal, hasta que, como siempre, alguien dijo: ¿y si lo saboteamos? Así que durante la guerra civil, Arcadia fue saqueada sin piedad. El mercado, que alguna vez rebosaba de recursos, terminó reducido a 4 paredes vacías y un enjambre de abejas modificadas, porque sí, las abejas no eran normales, eran abejas que se modificaron utilizando, claro que sí, Adam, para producir más miel. Porque claro, si ya estás jugando a ser Dios con los humanos, ¿por qué no empezar también con las abejas? Una colmena tipo Frankenstein, cortesía de Rapture. Lo más irónico de todo es que cuando la guerra empeoró, Ryan decidió que prefería matar de hambre y asfixiar a su propia gente antes que dejar que sus enemigos respiraran gratis. Sí, el hombre básicamente quiso desconectar el oxígeno de la ciudad como si fueran simples ventiladores. Para arreglar semejante genialidad,
Hubo que usar fórmulas químicas para que las plantas no murieran del todo, así que, en resumen, Arcadia pasó de ser un pulmón verde y un lugar de paseo familiar a convertirse en un recordatorio de que en Rapture incluso respirar era un lujo. Y ya que estamos con lujos, demos un giro de 180 grados y entremos a la zona más extravagante de toda la ciudad, Fort Frolic, o como les decían algunos, el Disneylandia para los adultos con un toque de terror psicológico. Aquí había de todo: casinos, galerías de arte, teatros, bares y también cosas de la noche. Pero si hay un nombre que resuena en estas paredes, ese, mis queridos amigos, es Sander Cohen, el artista estrella de Rapture. Bajo su mando, Fort Frolic brillaba con espectáculos de música, danza, poesía y obras de teatro, un verdadero hervidero cultural, hasta que llegó el Adam. Porque claro, si el Adam deforma cerebros comunes, imagínense lo que le hace a un artista que ya de por sí era egocéntrico. Cohen pasó de pintar cuadros a usar a personas como lienzos. Literalmente, sus esculturas eran cuerpos embalsamados en poses artísticas, y sus actores eran prisioneros obligados a actuar hasta morir. Fort Frolic dejó de ser un centro cultural para convertirse en un museo de horrores vivientes con luces de neón. Lo curioso es que Ryan nunca se atrevió a censurarlo del todo, lo veía como una especie de símbolo de libertad para la ciudad. Y mientras tanto, Cohen, con su ego frágil, necesitaba que todos le dijeran que era un genio, aunque tuviera que masacrar medio distrito para demostrarlo. Y de la locura del arte nos vamos directo al corazón ardiente de Rapture, Hephaestus. Porque claro, una ciudad bajo el agua no funciona con velas aromáticas, necesita energía. Este distrito era el motor industrial de Rapture, alimentado por energía geotérmica del lecho marino, turbinas, generadores, reactores, todo para mantener las luces encendidas y los respiradores funcionando. Andrew Ryan, tan confiado en su obra, colocó aquí mismo su centro de mando. Controlar la energía era controlar la ciudad, y por si acaso diseñó las instalaciones de tal manera que pudiera volarlas por completo si se veía acorralado. Ya saben, el clásico plan de si no es mío no será de nadie. Y aquí va un pequeño dato curioso. Hephaestus proviene del dios griego del fuego y la forja, bastante apropiado considerando que era literalmente el corazón ardiente de Rapture, y también el escenario donde Ryan encontró su final a manos del protagonista manipulado por Atlas a través de una frase muy simple: ¿quieres? Esa programación mental fue obra del querido Dr. Suchong, el mismo genio detrás de las Little Sisters y los Big Daddies, un hombre brillante y con la misma empatía que un taladro oxidado. Y ya que hablamos de contrastes, pasemos ahora a la zona residencial, porque sí, hasta en el fondo del mar, la desigualdad nunca se fue de vacaciones. Aquí tenemos dos caras de la misma moneda: Olympus Heights y Apollo Square. Olympus era el barrio elegante, con apartamentos de lujo, mármol en las paredes y espacio suficiente como para perder las llaves 3 veces al día. Aquí vivían Ryan, Suchong, Tenenbaum y los grandes peces gordos de la ciudad. Y a pocos pasos estaba Apolo, el completo opuesto: refugios abarrotados, camas de doble piso, hambre y miseria. Fue aquí donde Atlas, o mejor dicho, Fontaine, levantó su mayor fuerza política, prometiendo a los pobres lo que jamás pensó cumplir. Pero claro, en tiempos desesperados, hasta las mentiras suenan como esperanza. Con el colapso de la ciudad, Apollo Square quedó marcado por una imagen aterradora: muros enteros cubiertos de fotografías. No eran adornos, sino memoriales improvisados de todos los que habían desaparecido o muerto. Ya no habían funerales, ni tumbas, ni flores, solo retratos pegados a las paredes como el último vestigio de humanidad en medio del caos. Y ahora, damas y caballeros,
llegamos al lugar donde los secretos de Rapture dejan de ser rumores y se convierten en auténticas pesadillas con bata de laboratorio. Prepárense porque estamos entrando en la zona donde se creaban las famosas Little Sisters y sus inseparables guardaespaldas. Estos laboratorios eran el corazón perverso de la ciudad. Aquí los científicos liderados por genios de moral dudosa como el Dr. Suchong diseñaron el engranaje más cruel de la maquinaria genética de Rapture. Por un lado tenemos a las Little Sisters, niñas huérfanas a las que se les implantaba el Adam en el cuerpo. Resultado, se convertían en fábricas andantes de material genético. Pero claro, a un niño no se le puede decir: oye, sal a recolectar material biológico de cadáveres, ¿sí? Así que la solución fue redecorar su cerebro. Les alteraban la percepción para que vieran los cuerpos muertos como ángeles brillantes. Tierno, sí. Horripilante, también. Por el otro lado, tenemos a los Big Daddies, buzos modificados, atados con cadenas biológicas y psicológicas para poder proteger a las Little Sisters a toda costa. Eran la mezcla perfecta entre tanque de guerra y niñera. Y ojo, que aunque parecieran monstruos mecánicos sin alma, algunos todavía conservaban pequeños rastros de humanidad. Tarareaban canciones, reaccionaban a la voz de una niña, incluso mostraban una especie de afecto programado, una familia falsa, construida a base de feromonas y condicionamiento, no de amor. Y aquí viene la parte más oscura. Esos lazos entre ambos no eran naturales, obviamente. Era básicamente todo manipulación psicológica. A las niñas se les enseñaba con carteles y reglas cómo debían comportarse, y al Big Daddy se le ataba mediante programación biológica para no poder desobedecer nada, como mascotas entrenadas, solo que en este caso las mascotas pesaban media tonelada y venían con taladro incorporado. Y hablando de obediencia, aquí entra en escena nuestro viejo conocido, el Dr. Suchong, porque este señor no solo jugaba con niñas y buzos, también fue el arquitecto del mayor experimento psicológico de Rapture. El protagonista del primer BioShock desde niño fue moldeado para obedecer sin cuestionar gracias a una simple frase: ¿quieres? Nada de químicos, nada de implantes mágicos, solo pura y dura psicología conductista. El mismo principio que hace que un perro salive al escuchar una campanita, aplicado a un ser humano. Así que cuando Ryan dice esta famosa línea: ¿enviaron a un hombre a matar o a un esclavo? El hombre elige, el esclavo obedece. No es poesía barata, es un recordatorio brutal de cómo la libertad en Rapture era solo una ilusión. Y así, mis queridos amigos, concluye nuestro pequeño recorrido por Rapture, el lugar donde los sueños se hundieron y los monstruos aprendieron a caminar en dos patas. Pero antes de que el océano se los trague también a ustedes, ¿por qué no se suscriben? ¿Quieren? Denle like. ¿Quieren? Y activen la campanita. ¿Quieren?